Buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy estaremos en la última unidad ya de circuito y redes que lleva como título Circuito de corriente alterna. Antes de darle la breve introducción, quería decirle los puntos que contiene esta unidad. Esta unidad está compuesta por los siguientes puntos, que son las senoides, que son las señales senoidales o la función seno. Por eso se llama senoides. También parámetros básicos de los senoides como la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ángulo de fase. Eso es lo que contiene en sí lo que es la gráfica de una señal senoidal. También la función coseno, pero hoy vamos a estar limitados a la función senoide. ¿Por qué? Porque es la más usada en nuestra vida cotidiana, ya que la electricidad está compuesta por esta señal de función seno, la alterna. También operaciones con actividades complejas, representación de voltaje y corriente de fasores, relaciones de transformación entre senoides y fasores, relación de fasores, voltaje y corriente, los elementos pasivos como la resistencia, el inductor, que es la bobina, la capacitancia, que es el condensador, reactancia, impedancia compleja e impedancias equivalentes. Análisis de corriente alterna, también con impedancia en serie y paralelo. Esto que le acabo de nombrar, voy a tocar algunos de estos temas. Ahora sí, voy a darle una breve introducción sobre lo que son los circuitos de corriente alterna. Un circuito de corriente alterna que consta de una combinación de elementos de resistencia, capacitancia o inductancia, que son los inductores. Los generadores, en esta parte entra allí. ¿Por qué? Porque suministra la corriente alterna. Una fuerza electromotriz alterna se produce mediante la rotación de una bobina en un eje en medio de rotación con una constante en el campo magnético. Cuando gira el rotor en ese campo magnético uniforme producido entre los polos que son los imanes, producen esta fuerza electromotriz. Cuando es el voltaje igual al voltaje por el seno de omega t. En fórmula ya estoy hablando allí de lo que es la función seno. Para analizar los circuitos de corriente alterna se emplean dos procedimientos. Uno geométrico mediante vectores rotatorios y otro que utiliza números complejos. Un ejemplo del primer procedimiento es la interpretación geométrica del movimiento armónico simple como proyección sobre el eje X de un vector rotatorio en la longitud igual a la amplitud y gira con una velocidad angular igual a la frecuencia angular. Mediante entre lo que es la fórmula hay una parte matemática donde se hace vectorialmente y se halla el vector y representa la amplitud. La proyección del eje vertical representa el valor instantáneo de dicha cantidad. Los vectores se hacen girar en el sentido de la aguja del reloj, perdón, en contrario a la aguja del reloj. Elementos de un circuito en corriente alterna. Los elementos que se conectan en fuerza electromotriz alterna son la resistencia, bueno, repito, la capacitancia, que es el condensador, y la autoinducción, que son las bobinas. Ya con esta breve introducción, damos el comienzo a esta unidad 4, que son los circuitos de corriente alterna. Como muestro allí, está la señal que les nombré en la introducción, que es una señal alterna. Los senoides son señales que contienen una forma de función seno o coseno. En matemática, en análisis de circuitos, los senoides se utilizan para representar ondas senoidales. ¿Por qué? Porque, como le dije, esto se usa mucho en la parte de electricidad, en la parte de corriente alterna, y se representa de esa manera, y se puede ver en un osciloscopio dicha señal cuando está marcando los 120 voltios alternos, 110 voltios alternos por fase. Los senoides son señales senoidales que pueden representarse utilizando la función coseno también, y se puede expresar en términos de fasores y facilitar el análisis de circuitos excitados con corriente alterna. Tenemos ahora los parámetros básicos de los senoides, lo que les nombré también, que era la amplitud, la frecuencia, el periodo, la fase. Le voy a dar una breve
definición, que el valor, que es la amplitud, el valor máximo alcanzado por la señal en cualquier punto de su ciclo, que se representa que la magnitud de la onda y la multiplicación en unidades en voltaje y en amperios. La frecuencia es el número de ciclos completos que ocurre en un segundo y se mide en hertz. Menos acá en nuestro país es de 60 Hz la frecuencia y determina la rapidez con la que la onda se repite. El periodo es el tiempo necesario para que la onda complete un ciclo y se calcula como inverso de la frecuencia y se mide en segundos. Un periodo más corto indica una onda más rápida o viceversa. Y la fase que es una medida que es una posición relativa de la onda en su ciclo. Se expresa en grados o radianes y determina el desplazamiento horizontal en la onda con la relación y la frecuencia. Estos parámetros básicos son fundamentales para describir el análisis de senoides. Además, existen otros parámetros avanzados como la frecuencia angular, la fase inicial, la frecuencia de fase, y se puede utilizar las características de esta onda. En los circuitos de corriente alterna, podemos decir que está formado por el voltaje, la corriente en alterno, y la fuente de voltaje alterno, este tipo senoidal. El periodo del tiempo es de cada, por lo menos cuando hablamos de periodo, es de cada 20 milisegundos una red eléctrica. En Argentina, como dije, en Venezuela es de 60 Hz. El valor promedio de un senoide se define como el semiciclo geométricamente equivalente al rectángulo que tenga la misma base y la misma superficie y corresponde a la fórmula de 1 sobre su t, el voltaje por el seno de omega t. Por lo menos acá en Venezuela, siento en Venezuela, el valor instantáneo son cada uno de los infinitos valores que toma un senoide en un ciclo. Como puedo explicar acá en amplitud, periodo, frecuencia, está, ahí les dejo otros conceptos. Y acá donde tengo esta gráfica, donde el de fase es de 0,5, observan es lo que es donde la onda empieza otra vez su ciclo, el de fase, la amplitud, el pico de arriba con el pico de abajo, el desplazamiento vertical, el periodo es de pico a pico, como observan, y es pi medio. Estos parámetros están relacionados también de manera que el periodo al inverso, como lo nombré, esté 1 sobre la frecuencia, que es el periodo. Y la frecuencia a través de la fórmula del omega, que es igual a 2pi por la frecuencia por el tiempo. Tenemos amplitud, periodo, seguimos con los parámetros, cuando es valor máximo, cuando es valor pico, cuando es valor eficaz. En esta representación lo pueden ver. El valor RMS es el valor eficaz, como lo escribe acá. El valor RMS o eficaz está comprendido en la gráfica de esta manera. Cuando es voltaje pico, porque va desde cero hacia donde está la cresta de la señal. Y el valor pico es el valor máximo de la señal medido con respecto a un punto de referencia. El valor máximo que es el valor máximo que alcanza la señal en cualquier punto de su ciclo. También se conoce como amplitud máxima o amplitud de pico. Y el valor eficaz significa que es el valor cuadrático medio de la señal que representa la amplitud promedio de la señal. Este valor se utiliza para calcular la potencia de energía asociada a una señal y viene siempre denotado con la fórmula, con el valor de 0,707, que es la raíz cuadrada de ese valor, y ese es el valor de la raíz, 0,707. El valor máximo, el valor pico indica la amplitud máxima de la señal, mientras que el valor eficaz representa la amplitud promedio de la señal. Estos valores son utilizados en diversas aplicaciones como análisis de vibraciones, medición de voltajes y corrientes, y cálculo de potencia y energía. Continuamos con la representación gráfica de voltaje y corriente en fasores. Acá volvemos a tener en esta figura la señal senoidal, y acá tenemos en este representado lo que es la omega o el ángulo, valor medio,
Y la fórmula de valor del voltaje total igual al voltaje medio por el seno de omega t más el ángulo. Esta representación de voltaje y corriente se expresan en fasores, son vectores en el plano complejo. Aquí hay que utilizar en matemática los números complejos para representar la forma binómica en forma polar para sacar los distintos valores que se pidan allí en algún ejercicio. La representación de fasores permite simplificar el análisis de circuitos de corriente alterna y puedes realizar operaciones algebraicas. Además, también los fasores permiten determinar una magnitud y fase de corriente, voltajes, en diferentes elementos de un circuito, como resistencia, impedancia y capacitancia. La representación de voltaje y fasores es una técnica muy útil para analizar circuitos de corriente alterna y que simplifica el cálculo y la comprensión de las señales senoidales presentes en estos circuitos. Por eso es importante tener en cuenta, cuando por lo menos le doy un ejemplo acá que denoto que si tenemos una señal senoidal de un voltaje de amplitud 10 voltios, hagamos acá cuenta que es 10 voltios, y una fase que tenemos acá de 30 grados, su representación de fasores sería el factor de la longitud de 10 voltios y el ángulo de 30 grados respecto al eje de referencia. Tenemos lo que es ahora la reactancia y la impedancia compleja. La reactancia es una propiedad de los elementos pasivos. Ya acá entramos en la parte de las bobinas, cuando hay ejercicios que contengan circuitos RLC, resistencia, bobina y condensadores. La reactancia inductiva que se debe a la propiedad de un inductor o conoce los cambios rápidos de corriente. Su fórmula es de que su L es igual a 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina, donde F es frecuencia, esto en hercios y la L es la inductancia en hercios. También tenemos la X sub C, que es la reactancia de un condensador, se debe a la propiedad del capacitor o ponerse a cambios rápidos en el voltaje. Su valor también está relacionado con la frecuencia de la señal y la capacitancia del capacitor. La reactancia capacitiva se calcula utilizando la fórmula X sub C es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del condensador. Igualmente, F es la frecuencia en hercios y el condensador la capacitancia en faradios. Por eso los condensadores vienen expresados en 1200 microfaradios o 2200 picofaradios, ejemplo, así sucesivamente. La impedancia compleja se denota con la letra Z, es una medida total de resistencia que se pasa en un circuito de RLC para simplificar un circuito. Por ejemplo, si la impedancia Z va relacionada con la resistencia, pero lleva su parte real y su parte imaginaria ya como un número complejo. Por eso se habla de que es impedancia. El número complejo es la parte de la resistencia y la parte imaginaria es la reactancia. La impedancia compleja se calcula utilizando la fórmula Z es igual a R más JX, donde R es la resistencia en ohmios y X la reactancia en ohmios, de una unidad imaginaria. La impedancia compleja se utiliza para realizar circuitos de corriente alterna, ya que tiene en cuenta tanto una resistencia como la reactancia de los elementos. Permite determinar la relación entre voltaje y corriente en un circuito y calcular la potencia aparente reactiva y activa. Por lo menos cuando hablamos de impedancia y admitancia, ya es una forma diferente. Por ejemplo, la ley de Ohm es voltaje igual a I sobre, por R, perdón, I por R, donde el circuito en corriente directa. Ya cuando estamos hablando de corriente alterna, ya cambia, ya sería Z es igual a voltaje sobre corriente, despejando la Z, que es la R, en la ley de Ohm, se denota de esa manera. Cuando es un circuito puramente resistivo. La impedancia implica que es la parte de la resistencia y se da con el valor de R. Viene expresado en la resistencia R y en ohmios su unidad. Tenemos ahora la impedancia equivalentes. La impedancia equivalente se refiere a una capacidad de combinar elementos pasivos y como son los capacitores y los inductores, las bobinas. Esto sería lo que estaba nombrando de los circuitos RLC o circuitos RL o circuitos RC,
para el análisis de circuitos y allí se aplica la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para resolver estos ejercicios. Y tener en cuenta que cuando se hace un circuito equivalente, se simplifica el circuito y es más fácil de hallar los valores en esa manera. Por lo menos en la impedancia equivalente se denota es igual a 1 sobre Z equivalente y todo va 1 sobre Z1, 1 sobre Z2 y así sucesivamente, donde Z equivalente es la impedancia equivalente y Z1 y Z2 y Z3 son impedancias individuales. También, como le dije, la impedancia se utiliza para simplificar los cálculos en los circuitos cuando están compuestos por bastante circuitería, es decir, bastantes elementos, y se puede simplificar para hacer más rápida la operación y entender el comportamiento del circuito, aplicando lo que es una serie, aplicando lo que es circuito paralelo, y así sucesivamente para realizar un circuito equivalente de más fácil para hacer los cálculos, es lo que quiere decir. Tenemos el análisis de circuitos con impedancias en serie y paralelo, que estaba nombrando. Allí se aplican las fórmulas para que el circuito, por lo menos, si damos un ejemplo, si tiene un circuito de una resistencia de 10 ohmios en paralelo con un capacitor de 5 ohmios, la impedancia equivalente a que la calculadora 1 sobre 10 más 1 sobre el potasio 5, ya aquí se aplicaría los números en la calculadora, en los números complejos, y nos daría 0,1 más J 0,2 ohmios. El circuito o corriente alterna, como son las impedancias, se suman utilizando 1 sobre Z equivalente, como lo dije anteriormente, 1 sobre Z1, 1 sobre Z2. Y cuando un circuito de corriente alterna está en serie, solamente se suman, por ejemplo, si tenemos una resistencia de 10 ohmios en serie con un inductor de 5 ohmios, una bobina, la impedancia equivalente sería 15 ohmios, 10 más 5. Ya una vez que se haya determinado la impedancia equivalente, se puede utilizar la ley de Ohm y allí se aplica todo lo que así concierne para hallar los problemas o los ejercicios o los circuitos dados y se aplica lo que se habló en las anteriores unidades, la 2 y la 3, lo que son los análisis de nodo de malla, o para resolver, aplicar algún método para la simplificación de algún circuito y así hallar los valores que se pidan. Es importante tener en cuenta de que la impedancia en serie paralela es un circuito de corriente alterna y se comporta de manera diferente que la resistencia en circuitos de corriente continua. Ojo con eso. No es lo mismo. Como le estaba diciendo, de la impedancia ya por lo menos en la corriente alterna cambia a Z y la resistencia cuando estamos en corriente directa o la corriente continua es R la resistencia. Esto se debe a la propiedad de la reactancia y la pérdida electrónica en la capacidad, en la inductancia y en la misma capacitancia. Esta propiedad introduce cambio en la fase, en la amplitud, en la corriente y en los voltajes de un circuito. Ya estamos llegando al final, por lo menos la impedancia en serie es la suma, como lo dije, y la impedancia en paralelo es 1 sobre Z1, para que los tengan allí presentes. Ya como estamos llegando al final acá con los videos referenciales, como siempre cité en los antiguos, en los anteriores encuentros, pues allí les voy a dejar ese material en un documento Word para que lo saquen de allí, vean con los links y puedan ver los videos que allí les dejo para que complementen su conocimiento. También quería recordarles sobre la entrega de la actividad sumativa 4, que tengan presente la entrega a tiempo para que no difieran la nota o la ponderación de la nota. Y recordarles que me pueden escribir si tienen alguna duda en mi plataforma, alguna inquietud que tengan. También quería informarles que ya en la última semana de retroinformación, cuando ya tengan la unidad actividad sumativa 4 su nota, pues ustedes me deben avisar a qué unidad de las 4 me van a recuperar en esa última semana. Así que cuando si alguna no entregaron o tienen un baja nota y la quieren recuperar, me avisan cuál de las 4, una sola, y yo abriría el espacio para que envíen
hagan la recuperación, bien la actividad que vayan a recuperar. Bueno, ya me despido, nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.